Hoy vamos a dedicar un buen rato a hablar de mindfulness o atención plena, pues creo con sinceridad que es una de las mejores herramientas que tenemos hoy en día para dirigir nuestra vida desde la calma. Siempre hay un momento en nuestras vidas en el que nos empezamos a plantear que hay que cambiar cosas en nuestra existencia. Ocurre que en bastantes de estas ocasiones hacemos oídos sordos a nuestra intuición y seguimos en una huida hacia adelante soportando estoicamente la realidad que nos asfixia. Y estoy hablando de esa tormenta de información que nos abraza por todos los poros de nuestra piel. Tareas pendientes que parecen en la espada de Damocles sobre nuestras cabezas. Compromisos a los que somos incapaces de decir que no y que consumen momentos fundamentales de nuestra vida. Llamadas telefónicas agobiantes. Cientos de emails que hay que contestar urgentemente, pues si no el final de los tiempos se adelantará y caerá sobre nosotros. WhatsApp y mensajes incisivos que reclaman nuestra atención cada 3 minutos y hay que contestar sí o sí. Decenas de pestañas abiertas en el ordenador que no somos capaces de cerrar, por si acaso ¿qué? Notificaciones sonoras del teléfono que lamentablemente ponen banda sonora a nuestras vidas. Esta es una mínima muestra de cosas que no nos permiten centrarnos absolutamente en nada y que nos llevan a la carrera como pollos sin cabeza por nuestras vidas. Es estresante, ¿verdad? Para resolver esto se ha puesto de moda la multitarea, es decir, hacer 20 cosas a la vez. Esto nos parece la única manera de acabar con todas esas interrupciones y eso no hace más que profundizar el foso de nuestra desesperación. Hoy en día los expertos dicen que solo somos capaces de concentrarnos 11 minutos en cualquier actividad que estemos realizando sin que aparezca alguna interrupción que nos disperse. Y si nadie lo hace, tranquilos, somos nosotros mismos los que nos desconectamos. Para colmo, cada vez que nos descentremos de lo que estamos haciendo, tardamos de 10 a 20 minutos en centrarnos de nuevo en lo que estábamos haciendo. Vivir en una época focalizada en momentos futuros se me antoja indispensable tomar conciencia del valor del presente, el único instante que realmente vives. Para acabar con todo ello tenemos una buena medicina, el mindfulness. ¿Pero qué es el mindfulness? Vamos a empezar por saber qué no es el mindfulness. No es relajación, tiene un objetivo profundo. No es dejar la mente en blanco. No es algo místico ni exótico. Lo puede hacer cualquiera y en cualquier parte. No es alcanzar un estado de trance o llegar al nirvana. No lograrás encuentros con seres de otras galaxias. No es repetir mentalmente frases positivas. No entiende de religiones. No es obligatorio sentarse en la posición de flor de loto, pero si es tu deseo lo puedes hacer. No es obligatorio ponernos un hábito naranja ni taparnos la cabeza, pero tú lo eliges. No te tienes que convertir en un ermitaño. Si te gusta la ciudad, sigue viviendo ahí. No es una escapatoria de tu realidad. Entonces, ¿qué es el mindfulness? Podemos decir que es la capacidad de estar totalmente atento a lo que está ocurriendo en el momento presente. Es el estado ideal para evitar distracciones y focalizarse en lo que estamos haciendo. El mindfulness es el término anglosajón que se ha extendido para referirnos a este estado mental, que también recibe el nombre en castellano de atención plena, presencia mental, plena conciencia, presencia plena o atención consciente, entre otras. La palabra sati también es utilizada en círculos más especializados. Nos tenemos que remontar a hace 2500 años para encontrar el término sati en la lengua pali, que significa recordar o rememorar. Es decir, la habilidad humana de recordarnos estar aquí y ahora, en el presente. Quizás te interese una película basada en un libro bastante sencilla que trata acerca de la importancia de vivir en el momento presente. La película se llama El Guerrero Pacífico, Enseñanzas para el Día a Día. Te la recomiendo. Frecuentemente nuestra atención no está en el presente. Quizás te haya ocurrido que estás disfrutando de una comida y no te das cuenta de lo que ya has ingerido, pues tu mente ha retrocedido al pasado o ha iniciado un vuelo al futuro. Tu mente estaba en todos lados, menos en lo que estabas haciendo. Esto nos ocurre en todo tipo de actividades que hacemos diariamente. Nuestra mente desconecta su control y percepción del presente y entra en modo automático. ¿Has conducido alguna vez y al llegar a casa no recordabas el camino que habías hecho? ¿Te suena? Un estado de atención consciente ayuda a reducir el estrés, sino también a ser más creativos.
a poder juzgar y valorar las situaciones con mayor claridad, a aumentar la resistencia emocional y a disfrutar más de lo que se está haciendo. Jon Kabat-Zinn, referente mundial en este campo que introdujo esta técnica dentro del modelo médico para aliviar el dolor crónico y otros síntomas relacionados con la ansiedad y el estrés, define el mindfulness como prestar atención de manera intencional al momento presente, sin juzgar. Otra definición que me ha gustado mucho es la que he leído en el libro Aprender a practicar mindfulness de Vicente Simón. Dicha definición dice esto: calmar la mente para ver con claridad. Mindfulness permite reconocer lo que está ocurriendo mientras está sucediendo, aceptando activamente el fluir de la experiencia tal cual se está dando, sea esta positiva o negativa. La atención plena nos ayuda a recuperar nuestro equilibrio interno, ayudando a aceptar sin la necesidad de luchar mentalmente con todo lo que ocurre en nuestra vida. Para reflexionar sobre la importancia de conocer nuestra mente, te recomiendo encarecidamente ver el siguiente video que vamos a publicar esta semana. Vamos a hablar de pensamientos y reflexiones de Eckhart Tolle. La vida es un baile, mindfulness es presenciar ese baile. Una metáfora acerca de la importancia de la atención. Un joven estudiante de artes marciales se aproximó al maestro con la idea de realizarle una pregunta. Quisiera mejorar mi conocimiento de las artes marciales. Además de aprender con usted, quisiera aprender con otro maestro para aprender otro estilo. ¿Qué piensa de esta idea? El maestro con tranquilidad exclamó: el cazador que persigue 2 conejos no atrapa ninguno. ¿En qué nos ayuda la atención plena? Vivir plenamente significa estar presente en la vida el mayor tiempo posible. Si permitimos que nuestra mente viaje al futuro, en un gran porcentaje de casos nos generará preocupación y ansiedad. Y si hace un viaje al tiempo a instantes de nuestra vida ya pasados, nos traerá en muchas ocasiones emociones negativas. El viaje que realizaremos a través de la atención plena será el momento presente, consiguiendo adentrarnos en nuestro mundo interior. Si no estamos disfrutando del presente, centrados en él, será más sencillo que cometamos errores de todo tipo, que nuestro desempeño de cualquier tipo sea deficitario. A través de técnicas de mindfulness, nuestra concentración y enfoque aumentará, y por lo tanto seremos mucho más productivos y efectivos en todo aquello que hagamos. Nos sentiremos mucho más plenos. Asimismo, nos ayudará a mejorar nuestro sistema emocional, manejando mucho mejor nuestras emociones desde un estado de mucha mayor calma, sin ansiedad ni estrés. Debido a ello, seremos capaces de transformarnos en seres asertivos y con una gran empatía. El mindfulness puede considerarse una filosofía de vida que incluye la práctica de la meditación. Se enmarca dentro de la filosofía Zen que ya hemos visto en anteriores videos. Empezar con el mindfulness quizás te cueste un poco al principio, pero es como aprender a montar en bicicleta. No se olvida en la vida y además te aseguro que no te caerás ni una sola vez mientras aprendes. Si le dedicas algo de tiempo podrás percibir la brisa de la calma y la tranquilidad sobre tu rostro. Sé feliz en el momento es suficiente. El momento presente es lo único que necesitamos, nada más. Teresa de Calcuta. Beneficios de la atención consciente en nuestra mente y nuestra vida. Los beneficios del mindfulness en la vida de las personas que lo practican son innumerables. Primero, ayuda a reducir el estrés. La práctica del mindfulness permite reducir los niveles de cortisol, la hormona que genera el estrés. Permite conseguir una mayor perspectiva de los problemas, por lo que podremos resolverlos de una forma mucho más eficaz. Mejora el rendimiento académico. Según un estudio de la Universidad de Santa Bárbara, los alumnos que practicaron la atención plena obtuvieron una mayor capacidad de razonamiento verbal, así como de memorización y sus niveles de inteligencia emocional. Cambia el cerebro protegiéndolo de enfermedades mentales. Practicar mindfulness mejora la conexión entre células, así como aumenta la mietina, la capa que protege el cerebro, por lo que supone un escudo ante posibles enfermedades mentales. Entrena al cerebro a controlar las emociones, los estados de ánimo y el dolor. Y esto lo consigue al regular los ritmos alfa corticales. Los efectos del mindfulness van más allá de la práctica del mismo, perduran en el tiempo. Hace más fuertes a las personas con adicciones y evita recaídas. Nos hace mejores personas. Nos convierte en personas más compasivas, lo que redunda en beneficio de lo que nos rodean. Ayuda a disminuir la sensación de soledad de las personas mayores. De esta forma mejora su salud y calidad de vida.
Evita y atenúa los resfriados invernales. Esto se consigue al reducir los niveles de estrés. Los practicantes de mindfulness pierden menos días laborales por infecciones respiratorias. También reduce el riesgo de depresión entre los adolescentes. Ayuda a perder peso de manera eficaz, sana y equilibrada, pues centramos nuestra atención en nuestro objetivo. Nos ayuda a dormir mejor. El mindfulness se asocia con una menor actividad mental a la hora de acostarse, lo que podría tener beneficios para la calidad del sueño. Ayuda a dejar atrás patrones automáticos o inconscientes en nuestro día a día. Practicando la atención plena, desarrollaremos una mayor capacidad de discernimiento y de compasión. En próximos videos vamos a ver cómo equilibrar nuestras emociones desde la atención consciente. Espero que este video sea de tu ayuda. Si te gustó, dale clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También déjanos tus comentarios. Te habla Alejandro Páez, te envío un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.